Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, y no es para menos. Estamos hablando de Can Yaman, ese actor turco que nos roba el aliento con cada papel que interpreta, ¿verdad? Y específicamente vamos a desentrañar el misterio de su ausencia en ciertas ceremonias de premios, algo que ha generado mucha especulación, rumores y por supuesto muchísimas preguntas. ¿Por qué no ha estado presente en algunos eventos importantes? ¿Qué hay detrás de esta supuesta desaparición? Hoy, mis queridos amigos, vamos a analizar en profundidad este fenómeno. Vamos a analizar los motivos, a desentrañar los rumores, a separar el trigo de la paja y sobre todo, a entender la complejidad que rodea la vida de una estrella internacional. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, curiosidades, análisis y, como siempre, un poquito de mi humilde opinión. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo para beber y vamos a descubrir juntos qué pasa con Can Yaman. Antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estar al día con todas las novedades y chismes del mundo del entretenimiento. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ya saben, la campanita es su mejor amiga para estar al tanto de todo. Ahora sí, al lío. Empecemos por lo básico para quienes puedan ser nuevos en este universo. Can Yaman, para aquellos que no lo conocen, es uno de los actores turcos más famosos y reconocidos a nivel mundial. Su éxito es innegable y se basa en varios factores que han convergido en un fenómeno mediático. En primer lugar, su talento actoral, por supuesto. Can ha demostrado tener una versatilidad que le permite interpretar roles muy distintos, desde el romántico y soñador hasta el hombre de acción y el personaje más complejo. En segundo lugar, su increíble físico que indudablemente atrae miradas y genera interés. Y finalmente su carisma arrollador, su magnetismo personal que lo conecta con el público y lo convierte en un ícono. Películas y series como Erkencikus Dolunay y Bay Jail, por mencionar solo algunas, lo han catapultado a la fama internacional. Estas producciones, con sus historias cautivadoras y sus personajes entrañables, han conquistado corazones en todo el mundo y han cimentado la posición de Can Yaman como una estrella de talla mundial. Y claro, con esa fama vienen los premios, las galas, las alfombras rojas, la atención mediática constante. Pero y aquí es donde entra el misterio, hemos notado ciertas ausencias. En particular, en algunas ceremonias de premios importantes, donde podríamos esperar ver a Can Yaman brillando con su presencia, luciendo sus mejores galas y recibiendo merecidos reconocimientos. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no lo vemos tan seguido en estos eventos? ¿Hay algo más detrás de estas ausencias recurrentes? Una de las primeras razones que debemos considerar, y que es la más probable, es simplemente la agenda apretada de un actor de su calibre. Can Yaman es un hombre muy ocupado. Constantemente está rodando películas, series, anuncios publicitarios y además tiene compromisos profesionales y personales que cumplir. La vida de una estrella internacional es frenética y requiere una organización exhaustiva. Los rodajes en particular pueden ser extremadamente demandantes, consumiendo gran parte de su tiempo y energía. Imaginen estar en el set, trabajando largas horas, aprendiendo diálogos, ensayando escenas, repitiéndolas una y otra vez para lograr la perfección, y dando lo mejor de sí física y emocionalmente. Es un trabajo que obviamente requiere dedicación y concentración total, y que deja poco espacio para otras actividades. Además, recordemos que Can Yaman también tiene proyectos internacionales. Ha trabajado en Italia, donde ha protagonizado series y ha participado en eventos promocionales. Esto implica viajes, traslados y adaptarse a diferentes culturas y horarios. La logística que conlleva una producción internacional es compleja, y esto, obviamente, dificulta aún más la posibilidad de asistir a eventos en otras partes del mundo. El desplazamiento, la adaptación al nuevo entorno y la agenda apretada son factores que pueden obligar a un actor a priorizar ciertos compromisos y a cancelar otros. Otra razón, es completamente válida y que debemos tener en cuenta, podría ser una decisión personal. Quizás Can Yaman simplemente decide priorizar ciertos proyectos o eventos sobre otros. Es su vida, su carrera, y él tiene todo el derecho de elegir dónde quiere estar y en qué quiere invertir su tiempo.
Puede que prefiera enfocarse en su trabajo o en sus proyectos creativos y evitar la sobreexposición mediática. Recordemos que la fama, a veces, puede ser abrumadora. La presión de la En esa, el escrutinio constante y la falta de privacidad pueden ser agotadores. Un actor puede decidir, en un momento dado, que necesita un respiro, que necesita proteger su vida personal y que necesita simplemente enfocarse en lo que realmente le importa, su trabajo y su bienestar. La fama y el éxito, aunque deseables, pueden ser una espada de doble filo. La atención constante puede ser intrusiva, y la sobreexposición mediática puede desgastar a una persona. Es comprensible que Kanyaman en algún momento decida tomar distancia de ciertos eventos y priorizar su salud mental y emocional. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Empecemos a hablar de los rumores. Y sí, como en todo este mundo, los rumores siempre están a la orden del día. El mundo del entretenimiento es un caldo de cultivo para las especulaciones, y las redes sociales amplifican los rumores a una velocidad vertiginosa. Uno de los rumores más recurrentes y que ha circulado en redes sociales es que Kanyaman podría estar evitando ciertas ceremonias por polémicas. ¿Problemas con otros actores o actrices? ¿Desacuerdos con productoras? Es importante ser cautelosos con estos rumores, porque la mayoría de las veces no están basados en hechos concretos. La industria del entretenimiento está llena de rumores infundados, y es fácil que la información se distorsione y se convierta en algo completamente diferente a la realidad. Sin embargo, es inevitable que surjan especulaciones cuando se detectan ausencias. Y claro, los fans, con razón, queremos saber la verdad. Queremos saber qué está pasando con nuestro ídolo, porque no lo vemos en ciertos eventos, y si hay algún motivo oculto detrás de sus decisiones. Estos rumores, a menudo, se alimentan de la falta de información, de la especulación y de la imaginación. Los fans, ansiosos por obtener respuestas, buscan explicaciones y los medios de comunicación, a veces, se aprovechan de esta necesidad de saber publicando noticias sensacionalistas y poco fiables. Es fundamental, por lo tanto, ser críticos con la información que recibimos, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Otro rumor, un poco más técnico, se centra en posibles desacuerdos contractuales o diferencias con las productoras. A veces los contratos establecen ciertas obligaciones, como la asistencia a eventos promocionales, ruedas de prensa, presentaciones, etc. Y si hay alguna divergencia en este aspecto, podría explicar la ausencia de Khan en algunas ceremonias. La relación entre un actor y una productora es compleja y está regulada por un contrato. Si hay desacuerdos sobre las obligaciones contractuales, como la participación en eventos promocionales, esto podría ser una causa de la ausencia del actor. Esto, por supuesto, son solo especulaciones, pero es una posibilidad que debemos considerar. La industria del entretenimiento es un negocio, y los contratos juegan un papel fundamental. Las diferencias creativas, las disputas económicas o las discrepancias en las agendas pueden generar tensiones y, en última instancia, afectar la relación entre el actor y la productora. En cuanto a las polémicas, es cierto que Kanyaman ha estado involucrado en algunos pequeños roces mediáticos, pero nada que justifique una ausencia prolongada de eventos importantes. Es un actor muy activo en redes sociales y siempre está en contacto con sus fans, y es muy difícil que haya problemas serios que le impidan asistir a eventos importantes. Los medios de comunicación, a menudo, magnifican los incidentes menores y los convierten en grandes polémicas. Es importante, por lo tanto, no dejarnos llevar por el sensacionalismo y analizar la situación con perspectiva. Las redes sociales, por otro lado, son un arma de doble filo. Permiten a los actores conectarse directamente con sus fans, pero también los exponen a críticas y comentarios negativos. Es comprensible que Kanyaman, en ocasiones, se sienta abrumado por la negatividad que se genera en las redes sociales. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que la agenda de Kanyaman es intensa y que esto podría ser el motivo principal de sus ausencias. Segundo, que los rumores son eso, rumores, y muchas veces no tienen fundamento. Y tercero, que es importante respetar las decisiones de un artista sobre cómo gestionar su carrera y su vida personal. En definitiva, la vida de una estrella internacional es compleja. Hay muchos factores que influyen en sus decisiones, desde su agenda apretada hasta sus compromisos personales y profesionales, pasando por posibles desacuerdos contractuales, polémicas y la presión mediática. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans?
Pues principalmente estar informados y no creernos todo lo que leemos en Internet. Verifiquemos las fuentes, busquemos información contrastada y no nos dejemos llevar por sensacionalismos. Apoyemos a Can Yaman en sus proyectos, disfrutemos de su trabajo y respetemos su privacidad. Y por supuesto, sigamos atentos a las noticias porque quizás en algún momento el mismo Can nos revele la verdad detrás de estas ausencias. Como fans tenemos el poder de apoyar a nuestros ídolos, de defenderlos de los ataques y de mostrarles nuestro cariño. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que ellos son personas, con necesidades, deseos y derechos. Es importante respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Es fundamental también diferenciar entre el personaje público y la persona. Can Yaman, el actor, es una figura pública, un artista que comparte su talento con el mundo. Can Yaman, la persona, es alguien que tiene una vida privada, con sus propios problemas, alegrías y preocupaciones. Debemos respetar esta distinción y no esperar que el actor siempre esté disponible para nosotros. En resumen, las ausencias de Can Yaman en algunas ceremonias de premios pueden deberse a una combinación de factores: su apretada agenda, sus compromisos profesionales y personales, posibles decisiones personales y, por qué no, algunos rumores infundados. La verdad completa probablemente solo la conozca él, pero lo importante es seguir apoyando su trabajo, respetar sus decisiones y no dejarnos llevar por especulaciones sin fundamento. En el mundo del entretenimiento, la especulación es inevitable. Los fans, los medios de comunicación y los expertos en la industria siempre intentan desentrañar los misterios y descubrir la verdad detrás de las decisiones de las estrellas. Sin embargo, debemos ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La clave es mantener una actitud de respeto y comprensión hacia Can Yaman. Apoyemos su trabajo, sigamos disfrutando de sus interpretaciones y respetemos su privacidad. Al final del día, lo que importa es que podamos seguir disfrutando de su talento y de su presencia en la pantalla. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y útil. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hay algo más detrás de las ausencias de Can Yaman? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La conversación en los comentarios es una parte fundamental de este canal. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de mantenerse al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento y de apoyar nuestro trabajo. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.